En primer lugar, invito al doctor Lars Heikenstein a hacer sus planteamientos en esta búsqueda de lo que la ciencia puede iluminarnos, cómo nos puede encantar la ciencia. Y ya que él es economista, pero en su trabajo él maneja una variedad enorme de especialidades, pero además la paz y la literatura. Doctor Lars. Tengo que admitir que mi español no es perfecto, así que tiene que formularlo nuevamente. I would love if you could start Quizás usted pudiese comenzar su breve presentación de cómo la ciencia ilumina la vida y cómo inspira también la vida. Desde el punto de vista de abordar el trabajo de la ciencia y cómo lo examina, cómo lo ve la Fundación Nobel. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante hoy en día, que las personas como nosotros, quienes estamos motivados con la ciencia, involucrados con la ciencia, tenemos que quizás pasar más tiempo, cómo poder comunicarles a las personas o a la gente la necesidad de la ciencia. Yo creo personalmente que, y por supuesto debiese decir que el premio Nobel tiene su nombre después de una persona, Alfred Nobel, y Alfred Nobel, él creía bastante en esto. Su vida entera fue una demostración de esta idea. Y estos premios lo creó para estimular a las personas, motivarlas a la ciencia y muchos otros campos involucrados también para mejorar el mundo. Yo creo que si brevemente debiese decir por qué la ciencia es importante, bueno, yo creo que es importante porque hace que nuestras vidas se enriquezcan. Incluso si no nos da más alimento, no nos ayuda a sobrevivir, aún así tiene valor porque comprendemos mejor el mundo en que vivimos. Desde las pequeñas flores hasta las cosas enormes como las ondas gravitacionales que ganó el premio Nobel este año o el año pasado. Einstein, Big Bang, todas estas cosas que tienen un valor en sí, creo yo. Sin embargo, no cabe duda de que muchas de las cosas que hemos podido lograr para la humanidad son consecuencias directas. Yo podría dar una lista de 10 premios Nobel que se vincula con descubrir diferentes cosas que se han descubierto. Por ejemplo, penicilina. Todos nos dimos cuenta que muchas personas como yo no podíamos estar vivos si ya hubiese muerto hace 10 años, si no hubiese sido por la penicilina. Muchos de ustedes también, así que este fue un premio increíble en cuanto a su importancia. Yo creo que los premios de la ciencia se relacionan con los premios a la paz en muchas formas. Pero una cosa es que si no llevan a cabo a sociedades de acuerdo a la ciencia, creo yo, si no involucran la ciencia en las sociedades, pronto tendrán conflictos y disputas. Eso es lo que yo más temo con el cambio climático, como por ejemplo. Porque si no abordamos de una manera necesaria y adecuada, vamos a tener consecuencias que yo estoy seguro llevará a conflictos muy severos también y, por cierto, llevará al fin de la humanidad. Así que la ciencia es sumamente importante. La ciencia, en términos de las ciencias sólidas, duras, ciencias sociales, las humanidades, nosotros vemos aquí y se pueden encontrar personas quienes, creo yo, hay muchas personas quienes trabajan o trabajan con ciencia, pero la ciencia es un método, es una forma de certidumbre colectiva, como menciona Virginia Garretón a veces. ¿Es verdad eso?
Okay. What is the science that ¿Cuál es la ciencia? Perhaps Dr. Gluckman can que quizás el señor Gluckman puede responder su rol como una persona científica. Él es un asesor para el primer ministro de Nueva Zelanda. Así que está en el ministerio, ahí presente, él se sienta en el Consejo de Seguridad con los Security Council with all the generals there. Y él habla. Y él dice, no es que diga los científicos dicen, pero es su actitud, la actitud del científico que ha transformado las acciones del gobierno. Él tiene un rol muy misterioso y que no necesita una gran estructura ni un ministerio, a lo mejor lo tiene, no sé, pero él es una persona que tiene esa visión de ciencia. I'm sorry, I tried to explain your role, Dr. Bueno, traté de explicar su rol, Dr. Gluckman, pero entonces, ¿cómo es la ciencia que es tan pervasivo para la naturaleza humana o para el futuro humano? ¿Cuál es esta ciencia? Dos cosas que decir, creo que yo. Primero que todo, no existe una decisión que toma la sociedad o que tome el gobierno, no solamente una. El pensamiento científico no puede mejorar la opción que el gobierno y la sociedad toma. Desafortunadamente hay como 25 países que tienen un proceso formal de la creación o relacionar la comunidad científica con la comunidad de las políticas. Y yo creo y mencionó ahí en el foro de las Naciones Unidas, señalaron que cada país necesita algún tipo de sistema que asegura que los líderes del país estén informados por la evidencia disponible. No sé si quiere que haga algún comentario, pero creo que sí quiere. La ciencia está cambiando, creo yo. La relación entre la sociedad y la ciencia está cambiando. La forma en que la política se crea también está cambiando. Y creo que hay diferentes cosas que tienen que mencionarse. Si vamos a utilizar la ciencia de manera sabia y de manera eficaz para continuar mejorando las condiciones humanas. Y quisiera nombrar ciertas cosas. Primero, usted ya mencionó algo al respecto, que la ciencia tiene que ser inclusiva. Demasiada ciencia está en silos debido a la disciplina, las ciencias físicas aquí, las sociales acá, las humanidades aquí, todos excluidos. No, tenemos que volver a un modelo del renacimiento, donde las disciplinas se remueven, las diferentes fronteras de las disciplinas ya no estén. Hemos tenido problemas en cómo la sociedad trata o aborda las nuevas tecnologías debido a esta brecha entre la ciencia física y natural y las sociales, por ejemplo. En nuestro gobierno en Nueva Zelanda, el rol más importante que mi oficina y mi equipo tiene es traer buenas ciencias sociales a todas las políticas que tiene que incluir o considerar mi gobierno. Ahí utiliza su mayoría la ciencia del gobierno. Segundo, la ciencia tiene que estar incorporada en la sociedad, en cada etapa de la ciencia. Por ejemplo, demasiada ciencia está separada, como los científicos son como sacerdotes que están haciendo su trabajo y después predicando a la comunidad. Eso ya no es aceptable. La ciencia o la sociedad debe examinar lo que hace la ciencia, cómo lo hace, cuándo se hace y cómo se utiliza. Y eso requerirá cambios fundamentales en la forma en que la ciencia y los sistemas científicos operan. Y quizás a los científicos no les gustarán mucho los cambios. Y tercero, lo que ha hecho la ciencia tiene que ser de alta calidad. La científica de segundo grado no es una pérdida de dinero. El año pasado habían 3 millones de papers o artículos científicos, o denominados, supuestamente, papers científicos. La mayoría, nadie lo va a leer. La mayoría no van a tener ningún impacto. Sirve el interés de la persona quien redacta o que hace el trabajo, pero no la sociedad. Entonces hay un desafío sobre la industria que se ha creado en el sistema científico. Cuarto,
y quizás más importante, los límites o las fronteras de la ciencia tienen que reconocerse. La ciencia no puede responder a todo o cada pregunta, sino que la ciencia es parte de la respuesta. La mayoría de las cosas de la sociedad se basan en valores, la mayoría de las decisiones involucran también valores científicos. Las ciencias no pueden reemplazar ese discurso. Y creo que a menudo los científicos han sido arrogantes y dicen que saben la respuesta a todo. Pueden ayudar a la sociedad a llegar a conclusiones, pero no pueden desplazar el rol de la sociedad en decidir cómo utilizar el conocimiento que la ciencia les genera. Pero ¿qué es la ciencia? Si usted se hace esa pregunta. La ciencia es un conjunto de procesos y es el único proceso que tenemos para desarrollar conocimiento relativamente confiable sobre el mundo que nos rodea. No son un set de hechos, sino que cómo logramos el conocimiento. Quinto, creo que siempre tenemos que presentar la ciencia, pero con humildad. No hay que ser arrogante. No tenemos todas las respuestas, como dije. Cada decisión toma ese conocimiento y lo aplica de manera científica. Sexto, aquí podemos generar conocimiento, pero depende de la sociedad garantizar que este conocimiento no será mal usado, mal interpretado, que puede corromper. Ellos pueden decir qué conocimiento tomar y utilizar, pero no tienen que pensar en medio ambiente y cosas así, y piense que la ciencia sea corrupta. Y mi otro punto acá es cuando un sistema necesita la ciencia, que trata de ayudar o asistir a los gobiernos, a la sociedad, de utilizar la evidencia disponible para poder hacer mejores opciones. ¿Qué es la creación de políticas? Es tener diferentes opciones o elecciones de diferentes opciones. Las opciones hechas, no sé, prioridades fiscales, ideología política, de opinión pública, todas esas cosas. Pero lo que la ciencia puede realizar es hacer que el creador de políticas entender cuáles son las implicancias de cada opción que toma. Y por último, hace 2 años, el mundo acordó en objetivos sustentables, mejores condiciones para nuestro planeta y para nuestro pueblo. Todos estos ámbitos requieren la ciencia, pero desafortunadamente no tenemos un sistema. Las Naciones Unidas no tienen un mecanismo de asesoría científica, no tenemos un sistema que vincula la ciencia a nivel nacional de lo que realmente necesita realizarse en el mundo internacional. La ciencia puede darnos mucho, pero tiene que auto-reflejarse, reflexionar, y la comunidad de políticas tiene que auto-reflexionar y ver cómo se puede auxiliar la ciencia de manera eficaz. I forgot to say that Professor Gluckman is also a pediatrician as well, and he has studied obesity also, and he has studied the impacts. A child in uterus for later development. Y que es un fanático de Darwin y está trabajando en un libro ahora sobre la evolución y el hombre de mañana, cómo estamos preparando, cómo la evolución funciona en el hombre de mañana. Y esto nos lleva a Virginia. Virginia es Garretón, doctora Virginia Garretón, es bióloga. No me doctorean mucho normalmente. Yo sé, gracias. Pero eso quiero homenajear. Ella es directora del Instituto Científico Milenio, que tiene 37 unidades de investigación. Acaba de formarse... 36. ¿Ah? 36. 36, perdón. Pero acaba de formarse el último, el 10º centro, ¿no? Y antes, a mí lo que me interesa mucho, yo la conocí a ella trabajando con el gusano C. elegans, ¿eh? Hace muchos años. Y
y evolucionó ella hacia la biotecnología y a cómo trabajar la idea de empresa y ciencia. Sí, y esa vinculación la hace también valiosa para trabajar ahora en el Instituto Científico Milenio, que depende del Ministerio de Economía. Entonces yo pienso que tú deberías explicarnos esto, Virginia, y a lo mejor explicarnos también cómo esta inmensa variedad de temas que dirigen esta amplia variedad de temas que dirigen tus dirigidos, tienen que ver a lo mejor con la felicidad, ¿no? I want to apologize to our a nuestros invitados aquí o a nuestros presentadores porque debiese hablar en español. Lo siento. Simplemente. Bueno, yo dirijo un programa que financia centros de investigación en Chile, que el objetivo es financiar por largo tiempo para que tengan, y ojalá con buenos fondos, para que tengan tiempo de contestar grandes preguntas. Entonces, quiero ponerles algunos ejemplos, solo un par, porque yo creo que este foro es para que nos maravillemos con la ciencia. Yo quiero contarles las cosas maravillosas que hacemos en Chile. Voy a contar primero, por ejemplo, del Instituto Milenio de Astronomía, de Astrofísica, que, bueno, yo no sé si ustedes saben que los astrónomos son los más ignorantes de todos los científicos que tenemos. Perdón por los astrónomos presentes, yo no soy astrónoma, por eso lo puedo decir. Los astrónomos estudian, bueno, todos los demás, solo el 5% del universo. El otro 95% no lo conocemos. Los astrónomos nos tienen engrupidos que de ese 95% que no conocemos hay un porcentaje que es materia oscura y otro porcentaje que es energía oscura. Es todo el 95%. Todo lo que vemos acá, todo lo que sabemos, la conciencia, los átomos, las galaxias, todo lo demás es el 5%. O sea, ellos estudian el 5% y nosotros los bioquímicos estudiamos aún menos porque solo lo que está vivo. Bueno, en ese universo, los astrónomos del MAS, de este Instituto Milenio de Astrofísica, se fueron a estudiar galaxias que tenemos 2 trillones de galaxias en el universo, 2 trillones, o sea, es un número 10 a la 12, 12 ceros, 2 con 12 ceros, una cosa imposible de explicar. Y después ellos se enfocaron, en ese universo se enfocaron en nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene 20.000 millones de estrellas. 20.000 millones de estrellas es 3 veces más que la cantidad de habitantes que tiene el planeta, que tenemos como 7.000 millones. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo 2.000 millones de bacterias. Tantas células humanas como bacterias. ¿Ustedes sabían que ustedes son casi más bacterias que humanos? Bueno, en este contexto de grandilocuencia que les estoy contando, este grupo logró medir por primera vez en una galaxia, y esto es un descubrimiento súper importante para la astronomía mundial, cuánta masa hay en el centro de la galaxia, que es donde está concentrada casi la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. Y lo interesante de esto, o sea, primero este conocimiento se hizo desde Chile, no solo con nuestros telescopios, sino con nuestros astrónomos, sino que con esto están estudiando lo más antiguo que tenemos de lo que está cerca de nosotros. Si nosotros entendemos lo más antiguo, estamos acercándonos a entender nuestro origen, de cómo surgimos en el universo. Ese es un ejemplo. Y esto lo hacen en ese instituto. Tenemos otro instituto, que ahora vamos a irnos al otro lado. Estudian el Pacífico Profundo, el Instituto Milenio de Oceanografía. Y estos tipos están estudiando, primero, el Océano Pacífico, que es el que nos rodea. En Chile solo estamos rodeados casi por el Océano Pacífico. Primero, Chile es más mar que tierra. Partamos por ahí. O sea, no estudiar nuestro mar es botar nuestro país por la ventana. Ellos están estudiando nuestro mar junto con otros grupos milenios, pero ellos están estudiando el Océano Pacífico Profundo, que nadie lo ha estudiado. En el Pacífico tenemos la fosa más profunda del planeta, la más profunda. Ustedes, a lo mejor algunos en el colegio escucharon de la fosa de las Marianas como la más profunda. Bueno, pues no.
Pueden irse con un nuevo conocimiento para su casa. Tenemos una fosa mucho más profunda que no sabemos cuánto mide. Y este instituto es el que está desarrollando tecnología para poderlo medir, porque es tan profunda que no logramos llegar abajo. Entonces tuvieron que inventar las máquinas y la tecnología para llegar abajo. No solos, por supuesto, estas cosas nunca se hacen solos. Estas cosas se hacen con investigadores del resto del mundo, del resto de Chile. Y la gracia de tener estas cosas en Chile, y por eso la invitación es a la maravilla, es que nos ponen esta conversación. Chile está aportando este conocimiento. Y uno podría decirse, ¿para qué ponemos plata en cosas que... ¿Qué importa cuán profunda es esta fosa? ¿O qué importa cuánta masa tenemos en nuestra galaxia? Bueno, es que si nosotros no averiguamos eso, lo van a averiguar otros. Y cuando nosotros participamos de esta generación de conocimiento, somos parte de esta maravilla. Y yo al menos, yo me maravillo de cada conocimiento que encuentro por ahí. Yo soy bioquímica, pero aprendo de océanos, de galaxias. Y yo creo que parte de la vida es vivir con la posibilidad de maravillarse. Y ojalá, y yo estoy feliz que nuestro país, aunque financia muy poco, financie algo y dé espacio para que nosotros participemos de la maravilla que es conocer esto que yo creo que nos hace mejores a todos. ¿La curiosidad es un instinto o es un proceso intelectual? Well, science is la a ciencia process, es un proceso and it has a method, y tiene un método, así que you follow this method. uno sigue este método. Pero los científicos son So humanos, we are all part of the así que somos todos parte instincts, de estas marvel, and emociones, also method. método y maravilla también. Dr. Heinstein, Dr. Heinstein, ¿quisiera usted quizás continuar con algunas de las ideas que se ha mencionado? Quizás dos pensamientos quisiera mencionar. Uno sobre lo que usted mencionaba, sobre la necesidad de integrar las políticas en la academia. Bueno, desde que yo, como usted mencionó, yo soy economista, académicamente hablando, pero invierto la mayoría de mi vida trabajando con políticas económicas. We dread economists. We fear economists. Tememos a los economistas. Sí, y los economistas han cometido muchos errores, pero eso no significa que al no seguir las verdades económicas no llevar a mayores errores, pero yo creo que las cosas simples pueden a veces cambiar el mundo entero. Yo me acuerdo de, esto fue a finales de los 70. Estaba en Hanoi, Vietnam, y pasé por un barrio, era bastante tarde, era como las 12 de la noche, y no había nadie, totalmente muerto. Y de pronto, al año siguiente, pasé por el mismo barrio, a la misma hora, y estaba lleno de gente. Las personas trabajaron toda la noche y le pregunté a la persona que estaba conmigo, le pregunté qué pasó. Y creo que habían cambiado unas normas muy simples, así que otorgaban a las personas el derecho de quedarse con un poco de dinero que ellos habían ganado, junto con ellos utilizar un poco más de energía durante la noche, o electricidad que había estado prohibido antes. Quizás esto no es economía, pero estos son economías fundamentales, creo yo. Son cosas muy simples. Pero también hay una necesidad de asesoría más sofisticada. Yo creo que la investigación que se realiza en la economía en la actualidad es mucho más interesante que lo que se hacía cuando yo investigaba. Es la revolución computacional que ha cambiado todo. Se puede utilizar los datos para poder averiguar empíricamente todo. Y eso es mucho más relevante para las políticas. Y ustedes, aquellos que les interesa, lean el libro por el ganador del Premio Nobel de Economía. Es economía conductual. Y su nombre es Saylor. Yo diría que es extremadamente útil y práctico. Las cosas que se indican ahí, cómo los humanos actúan y se comportan en diferentes situaciones. Y el punto de partida es que no somos tan racionales como los economistas dicen.
Y cuando uno averigua cómo realmente se conducen las personas, cómo se comportan, cuando no están siendo racionales, ahí se pueden crear políticas de tal forma para que el resultado final, cuando estamos hablando de pensiones, opciones educacionales, diferentes temas muy importantes. Así que, bueno, jugando de la economía, de mi campo, diría que la implementación de la ciencia es extremadamente útil. Y yo sé esto porque es obvio, que es lo mismo en la medicina y en diferentes rubros también. Esta responsabilidad que tiene su fundación de destacar o señalarle a diferentes personas en el mundo que se reconocen como haber realizado una contribución muy importante. Así que, como usted mencionó, lean el libro ganador del premio Nobel. Usted tiene la responsabilidad, por lo tanto, de mencionar estos temas que el mundo tiene que revisar. Uno no obtiene el premio porque uno es un buen científico, no porque uno no gana esto porque uno gestiona el proceso, sino que porque ha contribuido con algo nuevo. Y claro que siempre va a ser controversial, o sea, cuáles son las más relevantes contribuciones al mundo, pero creo que con el tiempo las personas quienes realizan este trabajo, es un trabajo bastante serio, digo yo, es un grupo de personas quienes trabajan todo el año, utilizando asesores, consultores de todo el mundo, pasando por con todas las ideas que como resultado. Y creo que el resultado es bastante bueno. Es obvio a veces porque las personas quienes ganaron el premio en física este año, o el año pasado, que lo obtuvieron porque pudieron comprobar que las ondas gravitacionales que mencionaba Einstein hace 100 años, de verdad, estaban ahí, están ahí. Entonces, son datos fascinantes. Y me acuerdo cuando se fundó, o cuando hallaron eso, todos pensaron que va a ser muy apreciado en el futuro, pero mencioné la penicilina, que hace tiempo fue descubierto. Demoró mucho desde la idea básica, cuando surgió la idea básica, hasta que se completó su potencial. Así que es verdad eso, con muchas cosas. Es un aspecto que hay que pensar cuando uno considera la política. Yo hablé o dije que hace 2 días, cuando inauguramos el Congreso, hablamos las nuevas medios de la ciencia, las nuevas contribuciones a la ciencia. Y yo creo que es un buen signo. Crea unas fundaciones para la creación, cimientos. Sin embargo, va a tomar décadas. Y no es una área donde se puede arreglar las cosas rápidamente. No, tenemos que atenernos a nuestras ideas, y los países que han sido exitosos se han atenido a sus ideas por mucho tiempo. Una breve pregunta. Yo le conté al señor de la Fundación Nobel que en un programa de televisión que se llama Hola y Adiós aparece un joven que está en el aeropuerto y le preguntan ¿a dónde va? Y él dice a Francia. ¿Y a qué va? A estudiar matemática. ¿Y por qué quiere estudiar matemática? Porque quiero ganarme el Nobel. I told him the story ya le conté earlier, el cuento más temprano. And he told me dijo, I believe, you said, none of the people who have earned the Nobel ninguna persona que ha ganado el Nobel tiene como objetivo ganar el Nobel. Sino, no solo eso, después del premio continúan trabajando. Hay una... ¿Qué es esto? ¿Hay una voluntad? ¿Qué es lo que es algo común sobre los ganadores del premio Nobel? Bueno, yo creo que no es que no son personas que quieren ganar el premio Nobel. Quizá hay gente quienes piensan eso, pero hay muy pocos que no tienen una idea clara. No tienen la idea clara que yo voy a ganarme el premio Nobel a alimentar esto, otro. No, lo que resulta ser más interesante aún es el trabajo que uno comienza a realizar. Y cuando dije que yo creo que hay
La historia del premio Nobel, hay diferentes formas de recibir el premio, dije yo. A veces hay personas que podría destacar con diferentes ejemplos, pero quienes trabajan como su motivación y la diversión, que se divierten trabajando. Dicen, yo resuelvo problemas porque me divierte resolverlos. Y hay otros que están determinados extremadamente y trabajan por años y años en algo. Y tienen que ir al psicólogo o psiquiatra después para poder solucionar el tema mental, el estrés mental que genera. Y hay también personas que han hecho todo solo. Hay grupos como diferentes instituciones, que es obvio, dependiendo del campo, el rubro. Usted mencionó que su cuento que es bastante divertido, creo yo, que en Estados Unidos había una empresa que se llama Bell, una empresa telefónica, que creó los laboratorios Bell, donde invirtieron mucho dinero durante un periodo de tiempo. Ya no lo hacen, pero lo hicieron. Y tenían muchos candidatos al premio Nobel, que por cierto, es otro aspecto, uno tiene que estar en un buen ambiente. Pero aún así, bueno, estaban muy curiosos, ¿quiénes son las personas que son exitosas? Entonces estudiaron esto. ¿Quiénes son las personas exitosas? Y resulta que lo único que los vincula es que siempre almorzaban con una persona que se llama Nyquist. No me acuerdo porque es un nombre sueco. Así que esa persona, Nyquist, no era muy bueno en la investigación. Él sí, pero creaba excelentes conversaciones. Entonces, siempre se sentaban con él, porque ahí se llevaban a cabo las discusiones más interesantes, más divertidas. Así que es un buen cuento porque cuenta algo fundamental. Pero hay que comprender también que hay diferentes tipos de científicos. Unos entran en mayor detalle y hay interrogantes. También hay ciencias que integran, que ven de manera amplia y lateral. Y hay otros, y la mezcla de equipos científicos son muy buenos porque hay diferentes tipos, todos mezclados. Y lo que está sucediendo ahora, y eludimos a esto anteriormente, es que la ciencia tiene que alcanzar y desglosar y romper estos hilos tradicionales que los sistemas universitarios crean. Los físicos, los químicos, los astrofísicos, los científicos sociales, los antropólogos, etcétera. O sea, lo que vemos ahora. Y por eso creo yo que ese tipo de científicos que piensan lateralmente es sumamente importante en la creación de estos equipos. Porque la producción de ciencia siempre estará dentro de sus disciplinas. Pero hay otra característica que es importante. Los científicos deben tener una manera de pensar, una manera de pensamiento crítico. Y voy a volver a eso después. Y no tienen que tener una mente cerrada. Si ven a los candidatos del premio Nobel, por ejemplo, usted mencionó, pero si vamos más ampliamente, los buenos científicos generalmente son aquellos que han visto algo que ellos no predijeron, que no comprendían y pensaron, eso no es solo una aberración, sino que es algo que debiese ser comprendido. ¿Por qué es diferente a lo que nosotros esperamos? La parte del pensamiento crítico creo yo que es sumamente importante. Como dije, yo asesor científico para un gobierno y tengo que estar siempre involucrado y mis equipos también en todos los aspectos de las tareas del gobierno, de las ciencias sociales, después la inteligencia, gestión ambiental, desarrollo económico. Lo que nosotros estudiamos no es solamente la tecnología científica, no, ahora la industria trata de obtener el conocimiento técnico cuando es necesario, sino que llevamos el pensamiento crítico y consideramos eso, el pensamiento crítico, de diferentes formas, que permita que las interrogantes sean consideradas de manera diferente. Por ejemplo, yo soy parte de lo que se denomina el Consejo de Seguridad Nacional, un grupo de personas quienes tratan con emergencias nacionales, por ejemplo.
lamentablemente, como aquí en Chile, como Chile tenemos muchos terremotos, pero hay emergencias de salud pública, ambientales, bioseguridad, cosas como esas. Pero yo no sé nada sobre los terremotos, no soy sismólogo, soy científico médico. Pero lo que yo puedo contribuir es otra forma de cómo considerar de la respuesta y cómo se gestiona la respuesta. ¿Se ha considerado esto? Las consecuencias, por ejemplo, de la salud emocional de las personas quienes sufren un terremoto. Hemos considerado, por ejemplo, cuáles son las líneas de suministro, la logística, todas estas otras cosas. Así que creo que el pensamiento científico y la forma en que están capacitados los científicos es más valioso que la creación de políticas, que solamente el conocimiento técnico que contribuyen, pero en asistir y ayudar a los gobiernos y las agencias para que consideren los temas y problemas. Pero no va a funcionar si la ciencia está encapsulada de la sociedad, en silos. Esa misma conversación no se ha sostenido con el público para que ellos se sientan cómodos de lo que están haciendo los científicos, están en su interés. Tenemos un problema. Hay un ejemplo clásico en muchos países durante los últimos 30 años sobre la modificación genética, donde la ciencia continuó sin informar al público de lo que significa esto y de lo que puede producir, cuáles son los pros y sus contras. Y hubo muchas reacciones controversiales que quizás no estaban, bueno, es válido, por supuesto, cada sociedad tiene el derecho de elegir o no utilizar una tecnología, de utilizarlo o no. Es el derecho de la sociedad, pero creo que si la ciencia no incluye a la sociedad desde el comienzo de lo que realiza, ahí van a haber problemas. Y creo que estamos viendo en la era digital otro tema de otros problemas. Todos nos gustaba inmediatamente el iPhone, Internet, el correo electrónico. Y vimos la proliferación de las grandes empresas de plataformas y de todo el resto. Pero ahora hay que considerar cuáles son las implicancias de la era digital para la condición humana. ¿Será todo positivo? ¿Es todo bueno? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo debiese ahora gestionar o manejar toda esta tecnología cuando el genio sale de la botella? Si hubiésemos tenido estas conversaciones antes con sociedades, proyectado por la parte económica del hemisferio norte, el impacto sobre la democracia, por ejemplo. ¿Hemos sostenido estas conversaciones? Si hubiésemos tenido esto hace una década, hubiese sido mejor. Virginia, the topic of the digital age now is very much absorbed by the scientific initiative, Millennium, your initiative. And the way how it's absorbed is with a rapport. Well, according to the latest institution they mentioned, it's a link between the social sciences and IT. So hard with the soft. Not only that, but absorbing also, creating also a sort of what has to do with the last thing, the big data. Y el manejo de análisis de factores muy incipientemente comprensibles. ¿Puedes contarnos un poco eso? Bueno, Nicolás se está refiriendo al último instituto que anunciamos el lunes, lo anunció la subsecretaria de Economía. Este es un instituto del estudio de los datos, o algo así se llama. Y lo interesante es que es la suma de cientistas políticos, sociólogos y filósofos, creo, con matemáticos, informáticos e ingenieros. Y lo interesante es que estos eran grupos que trabajaban juntos en sus áreas. Había un grupo que estudiaba ciencias políticas y había un grupo que estudiaba cómo organizar y sacar información de los datos. Y en algún minuto empezaron a interaccionar, es una de las cosas que a nosotros nos interesa en la iniciativa científica Milenio, que interaccionen entre las distintas áreas. Y resulta que algo que nos puede parecer obvio ahora, pero que no ocurre cuando uno está trabajando, que las ciencias políticas manejan datos absolutamente extraordinarios en términos de
poco completos. O sea, por ejemplo, tienes el discurso de un político pero no sabes dónde estuvo, o cuándo lo dijo, o qué quiso decir cuando lo dijo, o qué circunstancias estaban pasando. Y por otro lado, los matemáticos y los computines están tratando de sacar información de datos más simples hasta ahora. Por ejemplo, un texto o una ecuación. Bueno, se empezaron a juntar ellos y empezaron a hacer cruces para cómo analizaban información incompleta y cómo obtenían información útil de procesos sociales. Y hoy están partiendo, este es un grupo que tiene computines de nivel mundial. Computines se van a enojar conmigo, ingenieros en computación y cientistas políticos y sociólogos que han estado analizando nuestra democracia, la presencia del Estado, dónde está, y todo esto haciendo análisis de redes sociales y de información pública que nos están permitiendo hacer análisis de qué está pasando con la delincuencia en Chile, qué está pasando con la presencia del Estado, que es súper interesante. Yo estoy muy entusiasmada con este nuevo instituto. Y esa mirada al hombre contemporáneo, ¿eh? O sea, porque uno puede mirar un microscopio y ver una situación biológica, pero en el tiempo una situación de evolución o una situación ecológica, ¿eh? Pero nuestro nuevo microscopio, que es el análisis de los datos, nos permite, como en el manejo de tu gusano C. elegans, ver el ADN, ¿no? Ver hilitos de ADN que van conformando nuestra sociedad y que en algún momento se unen para generar una corriente, una manera de ser, como señalaba el profesor Gluckman, un tema de que las nuevas tecnologías nos abracen o nos dominen o nosotros las aprovechemos. Es esa instalación de la iniciativa científica Milenio en lo contemporáneo, ¿cómo se da? Porque podemos trabajar el océano, pero el océano también tiene la piratería oceánica de la pesca. O sea, es un mundo en evolución, ¿no? A ver, es compleja. Es compleja la pregunta. A ver, la iniciativa científica Milenio agrupa científicos y los científicos están llenos de maravillas y limitaciones, igual que todos los ciudadanos. Yo creo que la pregunta que haces tú de cómo nos enfrentamos a las complejidades de la sociedad y cómo la ciencia aporta se junta con lo que estaba diciendo Peter, que en el fondo la ciencia no puede responder todo. La ciencia y la investigación en general, y aquí quiero involucrar a las humanidades, a las artes, pueden hacer una mirada hasta ahí, y después está la sociedad, que somos todos nosotros y que tenemos cosas que aportar y cosas que pedirle a este sistema. Por ejemplo, la ciudadanía pide, por un lado, libertad de datos y por otro lado, protección de datos. Y la ciencia te puede dar ambos, pero nosotros, los ciudadanos, son los que nos tenemos que poner de acuerdo dónde está el límite. Y esa es una conversación que tenemos que hacer nosotros, en la cual seguro los científicos van a querer participar, pero ellos no tienen por qué decidir como científicos, tenemos que decidir todos como ciudadanos nomás, qué queremos hacer con esto. Y ahí la invitación es a que participa el científico, pero participa el pescador y participa el artista, participamos todos, porque todos tenemos una mirada. En el fondo sentamos en la mesa del Consejo de Seguridad a todas las miradas, porque no es una decisión científica. Hay muchas preguntas complejas que tenemos que resolver como sociedad que no son científicas. Dr. Gluckman, do you want to comment? Gluckman. Bueno, han surgido los temas de los datos, las ciencias sociales, la sociedad, y yo creo que estamos entrando una era dorada de las ciencias sociales, porque grandes datos y técnicas de Big Data, como dijo Lars, ofrecen enormes formas de obtener más
información robusta de cómo se desarrolla la condición humana. Le voy a dar un ejemplo. Hay un experimento que ha hecho a Nueva Zelanda bastante famoso. Se considera cómo los gobiernos operan. Tienen un Ministerio de Educación, de Salud, de Seguridad Social, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Vivienda, etc. Pero de hecho, si uno considera a las personas, todas estas cosas se integran. Una persona que tiene una mala educación es menos probable que complete la escuela media. Es más probable que estén involucrados con el sistema de justicia. Va a haber desempleo, vivienda no adecuada. Entonces, quizás un niño enfermo, lo más probable es que después en la vida tendremos problemas. Entonces, mientras todas estas cosas se mantienen como dominios separados del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, así no vamos a mejorar las condiciones de aquellos, de nuestros ciudadanos, que tienen el derecho de llegar a completar todas las oportunidades. Entonces, lo que ha hecho Nueva Zelanda, podemos recopilar toda la información, datos de justicia, de migraciones, de ingresos, de salud, pero no para la implementación de políticas. O sea, claro, no hay que ir buscando a las personas que sea ilegal, por ejemplo. No, hay que implementar políticas. Entonces ahora tenemos una enorme base de datos manejado de manera muy inconfidencialmente, y hay muchos científicos sociales que están trabajando con el gobierno, académicos y el gobierno, pueden examinar que si invirtamos más en educación temprana para los niños, ¿cómo eso afectará al Ministerio de Justicia? Si hacemos más aquí, ¿cómo va? Entonces, tanto así que el año pasado el Ministerio de Justicia argumentó que en su presupuesto, que en esta parte del país debiésemos invertir más en educación temprana de los niños, porque a largo plazo ahí va a reducir la probabilidad de delincuencia en aquellas zonas del país. O sea, ahí es donde vamos. Y como Virginia mencionó, hay muchos problemas, hay muchos tomas que nosotros hemos tenido que gestionar, aún estamos gestionando predicción de datos, confidencialidad, cuáles son los límites del uso de estos datos, pero todo esto se puede gestionar, pero a través de sosteniendo discusiones, conversaciones, diálogos con la ciudadanía, con la sociedad. Pero ahí está la belleza del futuro, porque no se trata de... No es asistir a una persona, sino que a una familia, la sociedad, y podemos utilizar los métodos científicos de mejor forma para comprender por qué hay que invertir en educación temprana para los niños. Es una buena inversión para el futuro, no solo en términos de educación, sino que tantas otras cosas también. ¿Por qué invertir en mejor vivienda para las personas, para que haya menos probabilidad de que hagan esto en el futuro? Entonces hay tantas ventajas. O sea, hay mucho más que podemos hacer. Por cierto, en Nueva Zelanda, el gobierno cree que esto no reemplaza y desplaza los valores, los juicios que nuestros representantes políticos debiesen hacer dentro del marco ideológico que tienen, sino que le da mucho más información de dónde tomar una consideración. Solo una última reflexión sobre lo que usted dice. A veces, bueno, partiendo del punto que usted destacó, creyendo que el sistema de valor y el sistema político tiene que por lo menos ser integrador, no podemos solamente depender de la ciencia, pero al mismo tiempo lo que sucede es que a medida que tenemos y contamos con más conocimiento como consecuencia de mejores métodos, algo, por lo menos de mi punto de vista, esto ha cambiado de ser temas de valores a ser temas de más científicas. O sea, han pasado del área más valórica a más científica. No es solamente uno puede pensar otra cosa. Nos hemos dado cuenta y se nos ocurrió que el ejemplo de Dios es muy bueno, porque
sobre los crímenes, porque tenemos estas discusiones en todos los países, si hay más penas más largas, si es que hay el aspecto social detrás de los crímenes. Se pueden comprobar por lo menos o demostrar cosas y hacerlas razonables para comprender, y de así pues, se pueden hacer mejores políticas, simplemente si que estamos poniendo nuestro dedo al aire y viendo de dónde viene el viento. Bueno, tenemos ejemplos de Nueva Zelanda donde hay un debate político importante del gobierno de centro izquierda, centro derecha sobre las iniciativas sociales. ¿Cuál sería? Una diría que funcionaría, la otra diría que no. E iban a cerrar estos programas sociales, pero cuando se analizó los datos de forma correcta, ya no era un tema político. El tema desapareció y había un consenso nacional de que se debía gastar más dinero en este programa social. Eso es lo que puede ayudar a los datos. No es que desplace los valores, los juicios, los criterios políticos, pero les dar un área, digamos, restringido al área donde sean sujetos de análisis en forma adecuada. Eso nos lleva al tema de la esperanza, en el sentido de que esto no es solamente una construcción o estamos realizando algo deportivo, estamos construyendo para la felicidad. Entonces, uno siente que esta construcción está en peligro cuando la ciencia se cuestiona tanto o sujeto a creencias más que a digamos, a los resultados de datos. Y eso nos da digamos, destacamos un valor también en el Premio Nobel de Literatura, que pone en cierto sentido todos los premios Nobel de Ciencia en un solo enfoque, y después destaca no solamente arriba los científicos que están produciendo o en el de los hemisferios del norte, qué sé yo, pero también destaca destaca a ciertas personas como a la gente, como los pueblos africanos o los pueblos, y separa ahí los problemas en estos contextos. También, por ejemplo, los cambios genéticos, o la alteración a los alimentos de los productos. Pero la palabra humanidad, creo que al incluir la palabra humanidad, implica la humanidad entera en la búsqueda del conocimiento, no solamente separándolas por continente. Y es una responsabilidad que deben gestionar. Sí, es verdad. Creo que estaba de alguna manera esbozando el tema, pero al enfocarnos en ciertas nuevas ideas o ciertas acciones en el área de trabajos literarios específicos, se crea como modelos para el mundo, para estimular y dar de alguna manera esperanza. Y creo que un evento como este del Congreso Futuro son lugares donde generamos esperanza, donde tenemos que dar confianza y esperanza, mostrando que el ser humano puede mejorar, las personas podemos mejorar, las cosas y la gente puede mejorar. No siempre, debo decir, en todos los contextos llego eso a un punto muy extremo, porque siento que hay gente que en el torno al cambio climático, que debido a que piensan que cambian las cosas con las políticas, es difícil. Ellos simplemente prefieren esperar que la ciencia vaya a liderar esto, y la situación requiere que todas las políticas que tengamos y toda la esperanza. Para este caso necesitamos ambos ámbitos, pero en este momento espero que sea un mensaje importante. Bueno, también tenemos que ser pragmáticos. No siempre todo es bueno de llevar hacia adelante la tecnología. Hay amenazas que
conllevan el empujar, digamos, darle un impulso mayor a la tecnología, pero también hay beneficios. Yo creo que hemos hablado de esto, hemos perdido un poco, hemos perdido algo en ese tránsito con la Internet y con la digitalización y los medios sociales. El rol del Estado, de alguna manera, como un comunicador relevante entre lo que es real y lo que no es real, se ha perdido. Información errada, la información malinterpretada es más fácil que jamás haya sido antes. Y ese es el resultado de la Internet y los medios sociales y en este ecosistema que genera, se refuerza por sí solo. Y creo que como sociedad aún no hemos aprendido cómo un poco detener esto en forma efectiva o, digamos, correrlo un poco para darle una posibilidad más, digamos, más directa al Estado y cómo trabajar esto. Tenemos gente a través de nosotros, los desarrolladores de políticas, fundaciones como la Nobel, que tienen recursos para pensar cómo pueden asistir o recursos para esto, asegurarnos que la ciencia se use en forma adecuada y no sea mal interpretada o mal empleada, específicamente cuando puede significar un gran beneficio para la humanidad. Conversaciones más profundas en vez restringida a 140, 160 caracteres en Twitter. Este es un desafío importante que no podemos evitar. Piensen en el propio valor. Cuando queremos hablar de la humanidad, al final, o al nivel, cuando hablamos de la humanidad, estamos realmente pensando sobre también nuestro valor individual, como un individuo, el valor de la persona. En la mayoría de las democracias occidentales, incluyendo en países avanzados, digamos, más desarrollados, tradicionalmente hemos pensado que nuestra medida de valoración propia, si tenemos una relación o familia estable, si tenemos un trabajo, si tenemos un sueldo, si es que tenemos así, esas son las formas de medir. Pero ¿qué ha pasado con el área digital, de nuestra forma de medir quiénes somos? Tenemos la cantidad de amigos, tenemos en Twitter, la cantidad de gente que tenemos en Facebook, somos una pseudo celebridad, es lo que nuestro valor y valoración de medida, nuestros valores fundamentales del ser, de cómo nos pensamos, están cambiando. Y tenemos que pensar cómo ver esto, cómo pensarlo, no dejarlo solamente a los Mark Zuckerbergs o dejarlo en forma digital, que decía, sino que ver formas colectivas de cuál es la medida, no medidas numéricas ni métricas, sino cuántos amigos se tienen en Facebook, simplemente nuestra salud mental, de las circunstancias sociales en las cuales estamos viviendo, cómo vivimos en una sociedad que nos apoya. Eso es lo que realmente importa, y que tengamos un planeta que no esté calentándose en una forma excesiva, y que la biodiversidad esté protegida, y que los océanos no estén llenos de plásticos, y que hay océanos en el mar que podamos comer, que no sin destruir, así sucesivamente. Estamos perdiendo si no manejamos la ciencia, tecnología y la humanidad con un discurso distinto al minuto que has continuado. Estamos por terminar, pero quiero reconocer, perdón, han llegado preguntas del público y quiero reconocer estas. Y una es de Mateo. Hay una necesidad para necesitar un cambio en el modelo de educación, se requiere esto, que hoy en día trata de desarrollar una máquina del estudiante. Debiese cambiar a uno más inclusivo y más científico, como lo propuesto por María Montessori, por ejemplo. Creo eso es una pregunta bastante profunda que no entendemos. Tenemos mucho más acceso o información en neurociencia de cómo funcionan los cerebros de los niños, pero también hay un ambiente muy distinto, como sugiere la pregunta. Creo que no sabemos cómo educar a los niños para el siglo XXI. Y uno de los problemas es que es una de las áreas más politizadas en distintos países de cómo el sistema educacional debe estar establecido.
ciencia. Debe ser muy digital. Deberíamos enseñarle a cada chico cómo codificar. Le debemos estar enseñando una serie de órdenes que no importan, ya que en el futuro la codificación será con máquinas. Toda la evidencia muestra que tenemos que hacer dos cosas en el ámbito de la educación. Una es tener pensamiento crítico, ayudar a las personas, enseñar a pensar en forma crítica y darles habilidades blancas de comunicación, las habilidades humanas que van a ser siempre necesarias. Tenemos que trabajar en forma conjunta, hablarnos, abrazarnos, comprendernos. Esas son las habilidades que estas habilidades blandas de la socialización y de pensamientos críticos quizás sean las rutas más importantes para la educación del siglo XXI. Me gustaría adicionar algo más. Hay una investigación muy interesante de Yale por un psicólogo demuestra que las personas que tienen curiosidad científica sin conocimiento alguno, simplemente mera curiosidad, es menos influenciado por estas pseudociencias o hipótesis o pensamientos, digamos, blandos. Creo que es alguna forma de partir en las escuelas, construir curiosidad. Todo chico a la edad de los 5 tiene una curiosidad increíble, no la debemos destruir, por cierto. Bueno, esto me lleva con Cristóbal Vivars, un sistema, ¿cómo hay un sistema? Una forma más sistémica de la perspectiva sistémica de la vida y en la perspectiva de la educación. Capra habló de esto esta mañana. ¿Cómo podemos con los libros o los textos tradicionales tomar un cambio, tener una visión más amplia expresada en los textos escolares? ¿Pueden los profesores, la ciencia, es posible cambiarlos de la forma que enseñan las ciencias? Bueno, no soy profesor digamos, de un básico, pero sí cuando tenemos que decidir sobre elementos más sofisticados, hay muchas discusiones y hay diferencias de cómo se estructuran las clases, los chicos, los papás, de cuando incluso hay, digamos, hay elementos tan básicos porque hay deserción escolar. Es difícil y creo que debemos tener una conversación, una discusión más visionaria de las escuelas, pero también tenemos que enfocarnos sobre elementos tan básicos. Estoy seguro que Chile también tiene problemas sustanciales y lo he visto en mi país, donde el sistema escolar tiene un aumento, ha aumentado los problemas. Antes era mucho mejor en años anteriores, pero tenemos ciertas áreas del país que están, de alguna manera, por razones sociales, han bajado en rendimiento. Pero sí podemos ver cómo una universidad más avanzada puede utilizar o puede combinar la tecnología moderna y con muchas más charlistas podemos seguir por computadores o de forma remota ciertas charlas y usar el mejor tiempo con los profesores conversando, discutiendo, explorando la propia curiosidad. Hay un potencial importante ahí, pero no creo que, salvo que tratemos los elementos más fundamentales de la educación, no podemos abordar eso. También no podemos cambiar al sistema educacional sin hablar con el público. En el fondo, es el conjunto que tiene que decir lo que suceda con la educación. Por ejemplo, uno es el alcance que logra lo que dice las habilidades sociales es que son inicialmente las más importantes. No hay que leer Shakespeare a la de 5, obviamente, pero la educación temprana emocional, eso es lo que nos muestra. En Suecia creo que no le enseñan a leer hasta que tengan 6 o 7 años.
Pero no se puede cambiar los sistemas sin que la comprensión de los padres, de que por qué va a ser para el valor, el desarrollo del niño que aprendan de la forma que se está enseñando. Tenemos que comunicar mejor lo que sabemos del desarrollo humano. Yo tengo que cerrar, pero tengo que hablar por la Virginia Garretón, que debe estar mordiéndose la lengua, porque el Instituto Científico Milenio que ella dirige destina un 10% de los presupuestos a la interacción con la gente, lo que está pidiendo el doctor Gluckman, y que dice que no puede haber cambios en educación si no se involucra a la gente. Yo he estado, por ejemplo, en iniciativas del programa oceanográfico de la Iniciativa Científica Milenio, en Dichato, viendo cómo una micro con niños del Alto Biobío que nunca han visto el mar, se enfrenta con científicos de Dichato, de la Estación Biológica de Chato, quienes les pasan bolsas plásticas y les dicen, vayan a la orilla del mar. Ellos nunca han visto el mar, y recojan tales y tales moluscos, y vamos a hacer después un inventario. Bueno, ir con esos niños y verlos, que primero que nada están descubriendo esta inmensidad en un lugar precioso, y después recogiendo, metiendo estas moluscos en la... Eso para ellos nunca más va a olvidarse, y para los científicos que han facilitado esto, este estremecimiento de ver a los jóvenes, a los niños, en esta emoción enorme de descubrir, pero al mismo tiempo de clasificar y poder discutir lo que están descubriendo. Es un proceso precioso. Y eso cambia la educación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes.